Muy bien, muy bien, queridos estudiantes. Voy a explicarles sobre la monografía final, ¿ya? La monografía final. Para eso, queridos estudiantes, vamos a ir a nuestras hojitas de sintaxis, de exégesis, ¿no? Esta es la hojita de sintaxis o de exégesis, ¿no? Exégesis. No voy a leer mucho la introducción, algunas cosas claves. Por ejemplo, ¿qué es exégesis? ¿No? ¿Qué es exégesis? Exégesis significa, eh, significa explicar, interpretar, ¿no? Explicar o interpretar. Significa simplemente, básicamente, exégesis significa explicar, interpretar, ¿ya? Necesitamos explicar, necesitamos explicar su texto, el texto que está en griego, ¿no? Eso necesitamos explicarlo, nada más. Ese es el trabajo que tenemos que hacer en la monografía. Tenemos que explicar lo que está en griego, explicar el texto, qué quiere decir ese texto, ¿sí? Y a la misma vez necesitamos interpretar, ¿no? El texto. Esas dos cosas tenemos que hacer cuando hacemos exégesis, ¿ya? La meta de la exégesis, ¿cuál es la meta de la exégesis? Es entender el significado presentado por el autor, ¿no? El autor bíblico, ¿no? El autor bíblico. Más allá de que Dios es el autor, pero también existen los autores humanos, ¿no? Se les conoce como agiógrafos, ¿no? A los autores, como Pablo, Lucas, Juan, ¿no? Mateo, Santiago, Pedro, que son autores, ¿no? Y necesitamos entender el significado del autor para poder explicar, ¿ya? Eh, para hacer una buena exégesis necesitamos preguntar preguntas claves, ¿no? Hay lo que significa las preguntas de contenido, que se refiere al texto, lo que es dicho, el texto griego, pero también por qué es dicho, el contexto, ¿no? En ese contexto. Entonces tenemos que explicar tanto el contenido de nuestro pasaje como el contexto de nuestro pasaje para poder tener una buena interpretación, ¿ya? Entonces, básicamente es ese nuestro trabajo, explicar el contenido y el contexto de nuestro pasaje. El contenido es lo que está en el texto griego, ¿no? Y el contexto es lo que pasa alrededor de ese texto, ¿no? Alrededor de ese texto. Hay dos tipos de preguntas del contexto, históricos y literarios, ¿no? El contexto histórico se refiere a la historia en general, ¿no? A la situación en general del documento, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Corintio, su geografía, su gente, reflexiones, religiones, economía y todo eso, ¿no? Necesitamos saber un poquito de la historia del libro, del texto, del cual ustedes han escogido su pasaje, ¿no? Y también el contexto literario. El contexto literario trata del por qué una cosa específica fue dicha en un lugar específico en el argumento o en la narrativa. ¿Sí? El contexto literario se refiere dónde está escrito o en qué parte de la carta, si es una carta, o en qué parte de los evangelios, si está en la narración, está tu texto. A eso se refiere el contexto literario. Entonces tenemos que explicar un poquito del contexto histórico y también del contexto literario. El contexto histórico se refiere a la situación histórica, económica, sociopolítica que se estaba viviendo en ese tiempo, donde se ha redactado la carta o el escrito, ¿no? Y el contexto literario se refiere
¿En qué parte del manuscrito está tu pasaje? ¿Está en la introducción, en el cuerpo, en el desarrollo o en la conclusión? ¿Dónde está tu pasaje? Tienes que explicar el contexto literario. Así que es muy importante el contexto histórico y el contexto literario. ¿Ya? Para hacer una buena exégesis, debemos considerar estos pasos. ¿Ya? Estos pasos. Tenemos que considerar estos 15 pasos, ¿no? Para hacer la monografía, ¿ya? Pero no, en nuestro trabajo que vamos a hacer, no tenemos que entregar paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 15, no. Sino tenemos que, todos estos 15 pasos debemos articularlo de manera, legible y artística, ¿ya? A ver, quiero pedirles a alguien que me lo pueda leer esta parte. Voy a resaltar y algún voluntario que me quiera leer esta parte, ¿ya? Voy a pedir a 2 o 3 personas que me lea esto, ¿ya? Esta parte, ¿ya? A ver, ¿algún voluntario que quiera leer esa parte, por favor? Eso La que está... parte celeste, pastor. Sí, sí, exacto, eso es lo que está celeste, lo que es resaltado. Hola. Sí. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Lady? ¿Me escuchan, queridos estudiantes? Sí, lo escucho. Yo lo leeré. ¿Ya? ¿Quién me lo va a leer? Yo, pastor. ¿Ya? Dice, una buena exégesis es una combinación feliz o integración exacta de todos estos datos en una presentación legible. La meta de una presentación así no es originalidad o unicidad, sino un entendimiento claro de la intención original del autor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, no es el trabajo del monográfico que tienen que hacer, no es presentarme paso por paso. No. Sino es la combinación de estos pasos, la combinación de estos pasos, la combinación de estos pasos, de esos 15 pasos, o la integración de esos 15 pasos en una presentación legible. En otras palabras, como un comentario. Ustedes han debido leer algún comentario. Ustedes son los comentaristas, ¿no? Y tienen que considerar estos pasos siempre y cuando sea relevante en tu versículo o en tu pasaje, ¿no? Pero no tienes que presentar paso por paso y tampoco tienes que hacer los 15 pasos en un versículo, no, ¿verdad? No. Tienes que integrar y combinar esos 15 pasos en una presentación legible. En otras palabras, como un comentario, o sea, tú eres el comentarista, ¿ya? La meta de una presentación así no es originalidad o unidad, sino un entendimiento claro de la intención original del autor, ¿ya? Eso se refiere el trabajo, ¿ya? El trabajo final. Ahora voy a pedir a una hermana que pueda leer otra vez. A una hermana. Una hermana, por favor. Pastor, ¿Ya? ¿me ¿Puedes escucha? leer? Sí, te escucho. Ya, pastor. Dice, buena exégesis es una combinación feliz o integración exacta. De todos estos datos es una presentación legible. La meta de una presentación así no es originalidad o unicidad, sino un entendimiento claro de la intención original del autor. Muy bien, muchas gracias. Entonces es otra vez, vuelvo a repetir,
estos pasos que están aquí, no tenemos que hacer paso por paso. Algunas veces, algunos versículos va a requerir el paso 2 o el paso 3 o ciertos pasos, ¿no? Pero no tenemos que hacer estos 15 pasos en cada versículo, ¿no? No tenemos que hacer estos pasos, ¿no? Algunos versículos sí van a requerir ciertos pasos que expliquemos, ¿no? De acuerdo cómo está su pasaje, pero tenemos que considerar estos 15 pasos en todo el trabajo, ¿ya? A ver, el primer paso, en vez de pasos, vamos a colocar principios, ¿ya? Principios. Es diferente a pasos. Es diferente a pasos, principios, ¿no? Entonces son 15 principios que tú debes tomar en cuenta cuando hagas tu trabajo final, ¿ya? Tienes que examinar el contexto de la historia en general. ¿Cuál es el contexto de tu pasaje o cuál es el contexto del libro de tu pasaje, ¿no? Ustedes ya tienen pasajes, ¿no? Todos han escogido un pasaje. Entonces, ¿cuál es el contexto de la historia general de tu pasaje, ¿no? Su geografía, sus reyes, ¿no? ¿Cuál es el contexto de tu pasaje? Necesitas averiguar eso en un libro que te diga del contexto. Puede ser diccionario o puede ser un libro de que hable sobre el trasfondo cultural de tu pasaje, ¿no? Hay libros que describen eso, pero si no lo encuentras, puedes encontrarlo en un diccionario bíblico, ¿no? Y te va a decir el contexto de tu pasaje, ¿ya? Un rato. Todos tienen un pasaje, ¿no? Han escogido 1 Timoteo 2, 8 al 10, 2 Timoteo 4, 1 al 8, Marcos 7, 24 al 30, Mateo 7, 15 al 20, ¿no? Entonces, cada uno de estos pasajes tiene un contexto de la historia en general. ¿Cuándo ha sido escrito? ¿Dónde ha sido escrito? ¿Quién era el gobierno en ese tiempo? ¿Quién era el rey? ¿Cuál era el contexto de la iglesia? En este caso no han hecho nadie de las epístolas, de las epístolas eclesiásticas, ¿no? Todos han escogido las epístolas personales, ¿no? De Timoteo y también han escogido los evangelios, ¿no? Los evangelios. Marcos y Mateo han escogido los evangelios. Entonces, tienen que tratar de ver la historia de esto, ¿ya? De la historia de eso. Voy a describir cada uno de estos pasajes, ¿ya? Os digo de estos pasos, en un ejemplo de la monografía, ¿ya? A ver, vamos a ver los ejemplos de monografía. Ahí está. Estos son los ejemplos de monografía. Y vamos a ver esos pasos que están ahí, ¿no? Esos pasos ahí, o esos principios, ¿no? Este es la monografía o el trabajo final de Hader Condori, ¿no? El 2019, ¿no? Desde ahí no he tenido trabajos tan buenos en exégesis, ¿no? Solamente esta persona y hay otro grupo más que ahí está en la plataforma, ¿no? Estos dos ejemplos de la monografía, ¿no? La monografía. Entonces, tienes que hacer ahí tu carátula, ¿no? Tu carátula ¿no? Y luego, aparte de eso, tienes que hacer el tema y colocar ahí tu pasaje, ¿no? Tu pasaje. Antes de entrar a describir, hacer esto de aquí, primeramente tienes que hacer el análisis, ¿no? Tal como hemos hecho en griego 3, griego 1, griego 2, griego 3, ¿no? Primeramente tienes que hacer el análisis, o sea, el primer grupo que es después del examen, de su segundo parcial, tiene que hacer el análisis, ¿no? Tiene que hacer el análisis de su pasaje, ¿ya? Ese es el apéndice número 2, ¿ya? Ahí dice apéndice número 3, ¿no? Ahí está el diagrama y tienes que hacer tal como hemos hecho en las tareas, ¿no? Aquí dice apéndice 4, pero en realidad es el apéndice 2, ¿ya? No se olviden, es el apéndice 2.
Entonces tú tienes que hacer el cuadrito, tal como hemos hecho en griego, los griegos, y tienes que ir analizando palabra por palabra, ¿no? Tienes que ordenar esto según a lo que hemos trabajado en griego 1 y griego 2, y exégesis avanzada 1, ¿no? Hasta el segundo parcial. Tú tienes que ordenar estas palabras de tu texto y tienes que hacer el análisis correspondiente junto con sus usos y traducirlos, ¿no? Ese es tu primer trabajo que tienes que hacer en tu monografía, ¿no? Tienes que hacer eso según a lo que hemos ordenado, porque, por ejemplo, aquí se ha equivocado, ¿no ve? Porque aquí lo ha separado el artículo y el sustantivo, ¿no? Debería separar, porque en las tareas que hemos hecho yo lo tengo unidos, ¿no? El sustantivo y el artículo van juntos. Ustedes no tienen que separar eso. Tienen que fijarse cómo han hecho sus tareas, ¿no? Tienen que fijarse cómo ha ido ordenando y tienen que ordenar tal cual, ¿no? Y hacer el análisis. Eso es lo primero que tienes que hacer, ¿ya? Después de haber hecho el análisis de tu pasaje, de tu texto, tienes que, bueno, esa parte, a ver, voy a mostrar un rato, en los principios, voy a mostrarles en los principios, un ratito, ahí están los principios, ahí. En todo caso, sería el paso número, esto, el paso número 4 sería eso, ¿no? El paso número 4 sería analizar la gramática. Eso tienes que hacer primeramente, ¿no? Sería el paso 4 y el paso 3, ¿no? Porque ya vas a hacer la traducción igual. Entonces ya estarías haciendo el paso 4 y el paso 3, ¿no? Eso, ¿ya? Eso tienes que hacer, ¿ya? Es, y el diagrama, un rato. El diagrama, ¿dónde está acá? Hacer el diagrama. Entonces sería, en todo caso, el paso 5 más, ¿no? Que sería el diagrama. El diagrama, ¿no? Ese ya sería el apéndice número 3, ¿no? El apéndice número 3, que tienes que hacer el diagrama de tu pasaje. Tienes que hacer el diagrama de tu pasaje. Tienes que hacer los 5 versículos. Esto del español no. Aquí lo ha hecho el español Jader, porque quería representarlo ahí. No, pero ustedes solamente hacen en el griego, ¿no? De su pasaje. Ese es el apéndice número 3. El apéndice número 1 sería el estudio de palabras que me van a entregar hoy, ¿no ven? Entonces, ese sería el apéndice número 1, ¿ya? El apéndice 1 sería el estudio de palabras que me van a entregar hoy. El apéndice 2 va a ser el análisis, ¿no? El análisis, el apéndice 2, el análisis de sus versículos, ¿no? De sus 5 versículos que han escogido ustedes, ¿no ven? Han escogido 2 Timoteo 2, 8 al 15, digo, 1 Timoteo 2, 8 al 15, 2 Timoteo 4, 1 al 8, Marcos 7, 24 al 30, Mateo 7, 15 al 20, ¿no ven? Tienen que hacer todos esos versículos que han hecho ahí, ¿no? Tienen que hacer el análisis, ¿no? Y tienen que hacer el diagrama, ¿no? Tienen que hacer el diagrama, ¿ya? Eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí, queridos hermanos? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No, pastor. ¿Sí? Luego, pastor, más abajo, pastor. Aquí, pastor. En este caso, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, directamente ha puesto, pastor, pronombre personal, conjunción, partícula negativa. Eso directamente lo puso del tema de la traducción. ¿Cómo es, pastor? Eso no hemos hecho así, ¿no? Sí. Él lo ha colocado por gusto, ¿verdad? Pero no, solo ustedes tienen que colocar el análisis, ¿no? El Como análisis, hemos nada más. aprendido. ¿Qué? Sí, Como tal hemos como han hecho, ¿no? aprendido. Sí. Sí, tal como han Ya. aprendido. Porque aquí, digamos, igual este es de Patricia y Efraín. Van a ver aquí, pueden ver esas dos monografías, ¿no? Entonces, aquí está esto. Ese es el estudio de palabra. Y aquí está el análisis, ¿no? Y ahí está su diagrama. Su diagrama. Ah, no ha hecho el análisis, miren, ¿no? No ha hecho el análisis aquí. No ha hecho en esta monografía. Pero ustedes tienen que hacer el análisis, tal como hemos aprendido. ¿Ya?
No esto de aquí que dice conjunción subordinada, nada, ¿no? Eso entraba más que todo en los usos, ¿no? Esos datos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? Pregunten, hermanos, porque si no, vais a llorar después. Pregunten, hermanos. Pastor, ¿Alguna pregunta? entonces, pastor, ¿Sí? entonces en todo caso tenemos que hacerlo casi similar a lo que nos está presentando, ¿no, pastor? Casi, porque ahí dice, se estarán anotando los apéndices, ¿no? Por ejemplo, ahí el apéndice, a ver, vuelvo a repetir los apéndices. Vuelvo a repetir los apéndices. Ay, no, ¿qué he hecho acá? No. Vuelvo a repetir los apéndices. El apéndice número 1 es el estudio de palabra, ¿ya? El apéndice número 1, lo que me van a entregar hoy, es el estudio de palabra. El apéndice número 2, el apéndice número 2 es el análisis. El análisis. El apéndice número 3 es el diagrama, ¿ya? El diagrama. Todo eso tiene una nota, ¿no? Porque ahí está el sílabo que les he presentado al inicio. Y el análisis y el diagrama vale 20% de su monografía, de su nota final. El estudio de palabra que van a entregar hoy vale 20%, ¿sí? Total 40, ¿no? Si está solamente el análisis, es 20%, ¿no? Digo 10%. Y si está el análisis y el diagrama bien hecho, vale 20%. Aquí ya se mide, digamos, su conocimiento del griego en esto de acá, ¿no? Dependiendo cómo está, cómo han hecho sus correcciones, cómo han avanzado, cuál es su nivel de griego, todo eso voy a verlo acá. De esto no significa que cuando me has entregado significa 20%, voy a revisar, ¿no? Y si está la mayoría, el 90% bien hecho y el diagrama igual, tienes 20%. Si no, se va reduciendo a 5, 10, o quizás no 5, 10, 15, no sé, ¿no? Dependiendo, ¿no? Igual el estudio de palabras. No significa que me has entregado, significa 20%, ¿no? Tengo que revisar y leer si está bien escrito y si has hecho bien, entonces tienes los 20. Si no, se va reduciendo, ¿no? Eso es. ¿Alguna pregunta hasta aquí? En ¿Nadie? todo caso, pastor, en todo caso, la monografía vamos a unirlo ya en el trabajo que hemos hecho, por ejemplo, el estudio de palabra, lo que Exacto. vamos a hacer esto, el diagrama y el Sí, análisis, y todo eso va a exacto. estar junto, ¿no, pastor? Sí, al final van los apéndices, ¿sí? Aquí hay un apéndice que ellos han hecho, que si les hubiera dicho, yo creo que hubieran llorado igual, ¿verdad? Porque dice acá de crítica textual. Ellos han hecho crítica textual. Ustedes no van a hacer la crítica textual, porque no hemos avanzado en la crítica textual, ¿no? Y es un poco complicado, ¿no? Por ejemplo, no tengo de los evangelios, solamente tenía de Pablo. Por eso han hecho la crítica textual, ¿no? Pero no, esto no van a hacer, el apéndice de esto de problema textual no van a hacer ustedes, ¿ya? No van a hacer, ¿ya? Porque me falta conseguir algunos otros materiales para poder hacer. Por ejemplo, los que están haciendo evangelios no pueden hacer esto, porque, ¿no? Entonces sería algo injusto que algunos hagan y algunos no hagan, ¿no? Entonces, por esa razón, este de crítica textual lo eliminamos, ¿ya? No es no es porque no quiera, porque, ¿no? Sino es que no tengo de algunos de los evangelios, no lo tengo, del Apocalipsis, de Juan tampoco lo tengo, solo tengo una lista solo tengo una lista de Pablo, ¿no? Entonces, con relación a esta crítica textual, ¿dónde está aquí la introducción? Lo que dice aquí ¿dónde está? El paso, ¿qué paso está? 6. El 6. Sí, crítica textual. Esto no tienen que hacer, ¿sí? No tienen que hacer esto. Así que bórrenlo ese paso, número 6, ¿sí?
táchenlo, no van a hacer eso, ¿ya? No van a hacer eso. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? El tiempo está yendo. ¿Alguna pregunta? No, pastor, está claro. Muy bien. Ahora, el paso número 2, que dice confirmar los límites del pasaje, ya lo han hecho. Ya lo hemos hecho, ¿no ven? Según al texto griego, hemos determinado los límites del pasaje. ¿Alguien me puede decir cómo hemos hecho los límites del pasaje? ¿Cómo hemos hecho, hermanos? ¿Cómo determinamos los límites del pasaje? ¿Cómo les he dicho este es su pasaje? A ver, ¿alguien? Cuando termina en punto. Sí, cuando empieza con mayúscula y termina en punto, ¿no? Entonces ya hemos determinado los límites del pasaje. Así que el paso 2 ya lo tienen, ¿no? Ya tienen el paso 2. ¿Qué más? ¿Sí? Eso es, y el que tienen el paso, ¿dónde está? Estudio de palabra. Estudio de palabra. Aquí, el paso 7. Igual ya lo tienen eso, ¿no? ¿Sí? El paso 2 ya lo tienen. El paso séptimo igual ya lo tienen, ¿no? Pero no significa que no van a hacer más estudios de palabras, ¿no? No van a hacer ese estudio de palabras formal, ese estudio de palabra formal que han hecho aquí, otros, sino ya han hecho ese estudio de palabra formal, pero van a utilizar los diccionarios donde hay palabras que son difíciles de entender, ¿no? Que en su palabra hay 1, 2 o 3. Por ejemplo, ustedes me han enviado 3 opciones, ¿no ven? Yo les he dado 1 para que hagan su estudio de palabra. Las otras 2 opciones restantes, tú vas a ir directamente al diccionario exegético que has hecho en esta parte, donde dice comparación con libros de otro estudio de palabras. Vas a utilizar esos diccionarios que has utilizado aquí para esas opciones que no has hecho, ¿no? Que no te he dicho que te he dicho que no hagas esas opciones, ¿no? Entonces vas a utilizar simplemente los diccionarios exegéticos en el pasaje, ¿no? En el pasaje. Muy bien. Dicho esto, me voy a ir al inicio del texto ahora sí, de la monografía. Después de haber hecho el análisis, después de haber hecho el diagrama, recién vas a ir y vas a hacer la idea central, ¿ya? La idea central. Primeramente tienes que hacer un bosquejo de tu pasaje, ¿ya? Un bosquejo de tu pasaje. Generalmente, creo que ya lo he borrado esto. ¿Dónde está? A ver. Creo que sí. Lo he borrado. Monografías exegéticas. No. Después los exegéticos, monografías, ejemplos, está ahí en Patricio. Entonces tú tienes que hacer este bosquejo. Este bosquejo que está aquí, tienes que sacarlo del diagrama, ¿no? Este bosquejo tienes que sacarlo. Antes de hacer la idea central, tienes que hacer este bosquejo, ¿no? Este bosquejo. Y va a salir del diagrama. ¿Qué pasó? Va a salir del diagrama, ¿no? Ese bosquejo. O sea, de los puntos principales, ¿no? De ahí va a salir el bosquejo, ¿ya? Les voy a ayudar a los hermanos ahí, ¿no? Pero tienes que hacer el diagrama. El diagrama, por ejemplo, en este diagrama que ha hecho Kader, este sería un punto principal, ¿no? Este está arriba. Este sería un punto principal. Otro punto principal sería este. Ah, no, eso ya está en español, ¿no ven? Entonces sería este de aquí, el número 2, el número 3 y el número 4. 4 puntos principales tiene este bosquejo, ¿no? Esos serían sus puntos principales, ¿no? Para hacer el bosquejo, según el diagrama, ¿no? Según el diagrama. Entonces, para eso necesitas hacer el diagrama. De acuerdo a eso vas a hacer tu bosquejo del pasaje. No te olvides colocar los pasajes, de dónde a dónde es,
el primer punto, porque dice acá el bosquejo de Efesios 5, 1 al 2, el punto número 2 de Efesios 5, 3 al 4, y el punto número 3, Efesios 5, 5, ¿no? Entonces, y los subpuntos también tienen versículos, ¿no? Por ejemplo, acá está, debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, versículo 1 y versículo 2, ¿no? Está ahí. Todos tus puntos y subpuntos tienen que estar apoyados con los versículos de tu pasaje, ¿no? Ese bosquejo tiene que salir de tu texto, ¿no? Tiene que salir de tu texto. Y mejor si sale de tu diagrama, ¿no? Todo esto, ¿no? Sale mejor. Cuando tú has hecho el bosquejo, vas a irte a la idea central. ¿Cómo sale la idea central? ¿Cómo sale la idea central? La idea central sale de los puntos principales, ¿ya? De los puntos principales. ¿Alguien me lo puede leer? ¿Alguien me lo puede leer? A ver, ahí está, ¿no? Porque sí está la idea central. A ver, no, un poquito más vamos a... Y voy a un poquito de aquí. Vamos a colocarle 80. Yo, pastor. Un ratito. 85. Ya. ¿Alguien puede leer el punto principal del bosquejo? ¿Alguien? Punto 1, pastor. Sí, el punto 1 del bosquejo. Dice, los creyentes deben ser imitadores de Dios como hijos amados, andando en amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Verso Muy 5. bien. Ahí nomás, ¿no? 5, 1 al 2, ¿no? Ahora, veamos aquí la idea central. Los creyentes deben ser imitadores de Dios como hijos amados, andando en amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Casi ha copiado el primer punto, ¿no ve? Casi todo lo ha copiado el primer punto, ¿no? Ahora veamos el número 2. El número 2. ¿Alguien puede leer el número 2? Se lo leo, pastor. ¿Ya? Ya, yo, Oscarito. ya, dice, los creyentes deben vivir en santidad y gratitud. Miren, y aquí está esto, ¿no? Viviendo en santidad y gratitud. Ahí está el punto número 2 en la idea central, ¿no? Viviendo en santidad y gratitud, la idea central. Y el último punto, ¿alguien me lo puede leer? Predestina, pastor. ¿Perdón? Predestina. Yo voy a leerlo. Ya estoy predestinada. Dice así. Los creyentes deben entender que ningún inmoral, inmundo o codicioso tiene herencia en el reino de Dios. Muy bien. Entonces aquí está el otro, porque de lo contrario no tendrán entrada en el reino de Dios, de Cristo y de Dios, ¿no? No tienen, los creyentes no deben entender que ningún inmoral, injusto Dios tiene herencia en el reino de Dios, ¿sí? Por el contrario, no tendrán entrada en el reino de Cristo y de Dios, ¿no? Entonces la idea central está los puntos mayores, ¿ya? Los puntos mayores del bosque. Esa es la idea central, ¿ya? Ahora, queridos estudiantes, los puntos mayores tienen que tener un sujeto y un verbo, siempre. Un sujeto, aquí son los creyentes, y un verbo, y un predicado, ¿no? Aquí está el sujeto y un predicado. El sujeto y un predicado. No vayan a hacer frases preposicionales, no. Aquí tienen que tener una oración completa, ¿ya? Una oración completa. Tiene que salir de su texto, ¿sí? Tiene que salir de su texto. No tienen que copiarse de algún otro libro, porque si se copian, clarito me voy a dar cuenta, ¿sí? Tienen que hacerlo ustedes, entendiendo cuál es el sujeto y cuál es el verbo. Ahora, una cosa que yo he visto en muchos de los estudiantes que han pasado por esta materia, que en su bosquejo
me colocan un inciso A, pero no colocan un inciso, un inciso B, ¿sí? Solamente colocan un inciso A. ¿Para qué vas a colocar un inciso A si no hay un inciso B? Si hay un inciso A, hay un inciso B, ¿sí? Si hay un inciso A, hay un inciso B. Y si no hay un inciso B, entonces lo unes esa idea en la oración principal. Por ejemplo, en este bosquejo, por ejemplo, el tercer punto no tiene inciso A ni inciso B, ¿sí? Porque tenía aquí un inciso A y le he dicho que borre eso, porque si no hay un inciso B, unilo ahí al punto principal, ¿no? Entonces, no tienen que obligar al texto que haga un inciso B, ¿no? O un inciso C. O cada punto tiene inciso A, inciso B, inciso A, inciso B, en el punto 3, inciso A, inciso B. No, no puedes no puedes inventarte o hacer decir a la palabra de Dios lo que no quiere decir, ¿no? Entonces, si no hay un inciso B, entonces ese inciso A lo unes al punto mayor y que aparezca así, como este punto número 3, ¿ya? Que aparezca como el número 3, ¿ya? Muy bien, eso es, hermanos, eso es el bosquejo. ¿Alguna pregunta con relación a la idea central y al bosquejo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con relación al bosquejo y a la idea central? Eso tiene que ir en la primera parte de tu monografía. Aquí de Jader está mal, ¿no? Por ejemplo, su inciso 1, el punto número 1 no tiene su apoyo bíblico. Debería haber colocado aquí un cambio de vivir conforme al resultado de aprender a Cristo, capítulos 4 del 20 al 21, debería haber colocado. Y aquí tenía que haber colocado el inciso número 2, debería haber colocado Efesios 4, 22, ¿no? Esto ya está bien, pero el punto número 4 debería haber colocado un cambio de vivir involucra un vestirse de nuevo hombre, 4:24 debería haber colocado, ¿no? Pero no lo ha colocado así. Entonces esto está mal. Entonces, ¿Sí? entonces, esos puntos mayores no sale exactamente de la traducción en sí, ¿no, pastor? Del diagrama, del Sí, bosquejo. o sea, digamos, si la traducción, digamos, sale una oración larga, eso, entendiendo así, hay que ponerlo, pastor, o hay que, según Del la traducción, diagrama, directamente del lo ponemos. diagrama. Del diagrama tienes que ver. Ah, ya. ¿Me dejo entender? El diagrama no tiene varios, ¿no? A ver, vamos a ver aquí el diagrama de Hader. Aquí está el diagrama de Hader, ¿no? A ver, son traducciones largas. Por ejemplo, esta de acá dice Jumeis, Emasete, Ton, Criton. Esa es la oración. No es largo, ¿verdad? Abimael. Sí, pastor, sí. Solo esa oración de acá arriba. Solo del diagrama sale eso, pastor. Claro, del bosquejo. Aquí hay un punto. Y aquí hay otro punto. 2, 3 y 4. ¿Me dejo entender? Sí. Esto de aquí ya sería un inciso A, un inciso B, ¿no? Y aquí no hay incisos, creo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Verónica, Lady, Marianela.
Pastor, todo del diagrama, ¿no? Hay que sacar, tiene que Sí, concordar los puntos. del bosquejo, sí, todo del diagrama. Pero les voy a dar una técnica la próxima clase. Digo, después de, si terminan su examen, el día jueves temprano, digamos, terminan a las 9:30, esa media horita les voy a dar otra técnica de cómo hacer el bosquejo. Podemos hacer el sorteo de uno de ustedes, o podemos hacer un bosquejo del grupo de uno de ustedes, ¿no? Pero si terminan todos su examen a las 9:30, para que se vean a las 10, ¿no? En media horita se los voy a hacer otra técnica para sacar el bosquejo. No precisamente del diagrama, ¿no? No precisamente del diagrama. Hay otra técnica para sacar el bosquejo. Aparte del diagrama. ¿Alguna pregunta más, hermanos? Las chicas, Verónica, ¿están ahí o no están aquí? Ahí está. Verónica, ¿tienes preguntas? Sí, pastor. Está claro, pastor. Y con el ejemplo más está genial. Ya. Eso sería el de acá, el de... A ver, ¿dónde está el? Aquí está, ¿no? Entonces, ese sería ya sería, ¿cuál? Determinar estudio de palabra, analizar, hacer un diagrama del pasaje. No, creo que aquí está. Tiene que estar aquí. Literal. Aquí está, ¿no? El paso número 11. La idea central, ¿no? Esa sería la idea central. Sale del bosquejo. El paso número 11 sería eso, ¿no? El paso número 11, ¿no? El paso número 11. Muy bien. Vamos a hacer ahora el contexto literario, ¿no? El contexto literario sería el paso 10. El paso 10. Estudiar la forma de la epístola, ¿no? El paso 10, ahora vamos a hacer. El paso 10. El paso 10. ¿Cómo sería el paso 10? Vamos a irnos arriba. Creo que aquí Jader lo tiene bien. En algunos casos tiene Jader bien, en algunos casos tiene el otra monografía, ¿no? En algunos tienen que ver las dos monografías, ¿no? En algunos casos tiene esto bien, en algunos casos Jader tiene mejor. Pero creo que esto también tiene lo mejor, ¿no? Determinar el contexto literario, ¿no? Les decía, donde dice acá introducción, les decía aquí decía el contexto histórico y el contexto literario, ¿no ven? El contexto literario se refiere dónde está tu pasaje, dónde se encuentra tu pasaje, ¿no? ¿Dónde se encuentra tu pasaje? En el texto, en la carta o en el evangelio, ¿no? ¿Dónde se encuentra tu pasaje? El contexto literario. Eso representa, aquí donde dice el paso 10, estudiar la forma de la epístola, ¿no? A eso se refiere el contexto literario, ¿ya? El contexto literario. ¿Dónde está la monografía? Entonces, aquí, a ver si de Jader está bien. Sí, está bien de Jader. Este es de Jader, ¿no? Sí. Después tiene que ser colocar ahí la introducción y tienes que determinar, ¿no? ¿Dónde está tu pasaje? Para determinar esto, ¿dónde está tu pasaje? Tú te vas a ir a un comentario, ¿no? A un comentario. Mejor a este de Samuel Pérez Mills, ¿no? Samuel Pérez Mills. Y ahí vas a ir al lugar del bosquejo. Por ejemplo, acá este es de Efesios, ¿no? Te vas a ir a su bosquejo general del comentario, ¿no? Ahí está. Este es el bosquejo general el bosquejo general del libro, ¿no ven? A ver, por ejemplo, este libro de Efesios, ¿en cuántos puntos lo divide toda la carta? A ver, ¿en cuántos puntos lo divide toda la carta? A ver, estoy haciendo, a ver,
Creo que ya no ven. A ver, vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a irnos al 40. ¿Sí? No, un poco más. Vamos a irnos hasta el 50. Ya, creo que ahí está. ¿No? 50. Creo que ahí está todo. Está la conclusión. ¿Cuántos puntos mayores tiene este libro según este comentario? ¿Cuántos puntos mayores? 4. Gracias. ¿Cuántos? 4. 4, ¿no ven? 4. A ver, vamos a hacer uno, no sé si tengo aquí, creo que, a ver, vamos a hacer, tengo de Timoteo y tengo de Marcos y de Mateo. A ver, ¿qué comentario tengo de eso? A ver, vamos a hacer directamente, vamos a hacer de uno de ustedes, ¿ya? Dependiendo qué comentario tengo. No, me van a decir que estoy discriminando, así que vamos a seguir más acá. ¿Dónde está? Ahí está. Estamos ahí, ¿no ven? Entonces tiene 4 puntos, ¿no? El pasaje de Hader, el pasaje de Hader está en Efesios 4, 20 al 24, ¿no? Ahí está, en el Efesios 4, 20 al 24, ¿ya? Ahí está. Entonces tenemos que, en esta parte de la introducción, tenemos que ubicar dónde está su pasaje, ¿ya? ¿Dónde está su pasaje? Dice, ¿no? Entonces, él va a describir todas las partes que aparecen, las partes grandes de todo el libro, y va a describir dónde está Efesios 4, 24, su pasaje de monografía, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? Entonces, para eso va a utilizar el comentario de Samuel Pérez Millo, ¿no? Tiene 4. A ver, ¿dónde está Efesios 4, 24? ¿No? Que es el pasaje de Hader, ¿no? 4, 20 al 24, ¿no? 4, 20 al 24. ¿Dónde está su pasaje? En acá. A ver, ¿en qué punto grande mayor está Efesios 4, 24? 4, 20 al 24. ¿En qué punto mayor está? Es punto 3. Exacto, Punto en mayor. el punto 3, ¿no ven? Entonces, está en el desarrollo su pasaje. Entonces, tienes que tratar de ubicar dónde está eso. Y eso tienes que explicar ahí en esa parte, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, la carta de Efesios está dividida en 4 secciones, ¿no ven? La primera parte está de 1 al 2, que es la introducción y saludo de parte de Pablo. La segunda parte habla de Pablo, muestra la posición del creyente en Cristo. Y en la tercera parte habla en la manera de ruego. Pablo trata el asunto de la ética del cristiano en el mundo. Y finalmente, que sería la parte número 4, concluye con asuntos personales y bendiciones de doxología. Muy bien, ha descrito todas las 4 partes, ¿no? Las grandes 4 partes de la carta, ¿no? Referente a la tercera parte, porque ahí está su pasaje, referente a la tercera parte, el asunto de la ética cristiana en el mundo está subdividida en 2 temas: cómo andar dignamente y del compromiso de la nueva vida, y sobre el creyente bajo el Espíritu y la vida cristiana. Ya está tratando sobre el tercer punto, sus subpuntos, ¿no ven? Ahora, ¿dónde se encuentra su pasaje? El pasaje en estudios se encuentra en la subdivisión del compromiso de la nueva vida, que es Efesios 4, 17 al 32. Debería haber colocado ahí el texto, ¿no? En cuyo caso denota en los primeros versículos, ¿no? Un llamado a dejar de andar como otros gentiles, quienes andan en la vanidad de su mente, una mente entenebrecida o ignorante, por lo cual cometen, ¿no? Y está explicando, ¿no ven? Y en este sentido, los versículos 20 al 21 ya está explicando de su texto. Un resumen de su texto, ¿no? En 2 líneas o en 3 líneas. Está explicando ya su texto, ¿no? En este sentido, los versículos 20 al 21, Pablo afirma, y ya está explicando de su texto. ¿Me dejo entender? Esa es la introducción. Esa es la introducción. Tienes que ubicar dónde se encuentra en todo el libro tu pasaje.
y tienes que hacerlo de acuerdo al bosquejo de un comentario, ¿no? Tienes que describir los puntos mayores y cuando llegue, si está en uno de los puntos mayores, tienes que describir las subdivisiones y dónde se encuentra tu pasaje. A eso se le llama el contexto literario. A eso se llama el contexto literario. Y básicamente esa es la introducción. Esa es la introducción. ¿Alguna pregunta de la introducción o del contexto literario? ¿Alguna pregunta? Pastor, ¿Sí? mm, claramente menciona los puntos grandes, pero los subpuntos también. No, no es No. necesario. No es Ay, necesario describir la primera parte porque no está ahí ese pasaje, ¿no? No es necesario describir los subpuntos de la segunda parte porque tampoco es necesario. Solamente está describiendo la tercera parte porque ahí está su pasaje, ¿no? Y ahí describe los subpuntos, ¿no? Los subpuntos. Y dentro de esos subpuntos, ahí se encuentra su pasaje de Hader. ¿Está bien? sí, pastor. Genial. Muy bien. ¿Alguien más? Esa es la introducción. Esa es la introducción, hermanos. ¿Alguna pregunta? Digo que la introducción es el contexto literario, ¿no, pastor? Sí, el contexto literario. Ah, Aquí ya. puedes colocar inclusive, puedes colocar el propósito del libro. Sería bien colocar el propósito del libro. ¿Sí? El propósito del libro. Ahorita les voy a mostrar mi mensaje de, a ver, déjenme buscar eso. Mi mensaje. También pueden colocar ahí en la introducción, pueden colocar el Efesios, Efesios 3. Este. Ya. ¿Alguna pregunta de la introducción mientras va cargando el Word? ¿Alguna pregunta? Pastor, ¿se puede usar otro comentario o siempre Sí, claro. Otro comentario puedes utilizar. Puedes utilizar otro comentario. Por ejemplo, aquí yo tengo otro comentario, ¿no? De Efesios, que este es muy bueno igual, de William Hendricks. Este también puedes utilizar, ¿no? Pero no tienes que utilizar, eso sí, no tienes que utilizar comentarios generales, no, prohibido. Tienes que buscar comentarios individuales, ¿no? Por ejemplo, este es un comentario individual porque solamente habla sobre Efesios, ¿no ve? No esos comentarios generales donde dice comentarios del Nuevo Testamento, ¿no ve? No, esos son comentarios generales. Tienes que buscar un comentario individual, ¿no? Un comentario específicamente del libro. Prohibido comentarios generales, ¿no? Prohibido comentarios generales en esa parte, ¿no? ¿Está bien? Sí, gracias. Puedes utilizar este de Hendrickson, ¿no? Creo que está en la plataforma ya. Todos los comentarios, ¿no? Ese es muy bueno. Antes de que apareciera Samuel Pérez Millos, este era los comentarios de referencia del Nuevo Testamento, ¿no? Estos eran. Oye, no quiere abrir eso. Ahí está, ya está. Esperemos que sí. Eso. Entonces, ahí tiene igual sus puntos, ¿no? Sus bosquejos, este comentario. Ahí ya ese es el comentario. Pero su bosquejo está, ¿dónde está su bosquejo? Creo que es este. Propósito. ¿Mm?
No, no me quiere compartir, no me quiere abrir el Word. Muy bien. Listo, hermanos. Hasta que se abra el Word, creo que no quiere abrir. Está muy cargado esto. Luego, después de hacer la introducción, que aquí pueden colocar, antes de este contexto literario, pueden colocar el propósito de la carta, ¿no? El propósito de la carta. Luego de hacer la introducción, el bosquejo que he hecho aquí, todo este bosquejo que han hecho aquí, lo van a copiar, copy-paste, lo van a copiar, copy-paste, lo van a copiar aquí, y aquí, de aquí adelante, van a copiar, y de aquí ya van a comentar, ¿no? Ya van a comentar, creo que de este está mal de Padres. De este vamos a hacer, aquí está, ¿no? Luego la introducción, y luego ya el comentario, ¿no? Ahí está, se vuelve a repetir el bosquejo, y de acuerdo a eso ya vas comentando los versículos, ¿no? Ya vas comentando. Tienes que hacer ahí el texto en griego y su traducción, ¿no? Su texto en griego y su traducción. Y ya vas comentando el texto, ¿no? No te olvides, cuando vas comentando, tienes que, mira, por ejemplo, su estudio de palabra, la conclusión del estudio de palabra, lo ha colocado aquí, ¿no? Por eso dice ver apéndice 2, ¿no? Ver apéndice 2. Ahí su conclusión del estudio de palabra lo ha colocado ahí y dice ver apéndice 2, ¿no? Y luego tienes que ir comentando, pero no te olvides colocar, ¿ustedes están llevando metodologías de investigación, queridos estudiantes, todos? ¿Están llevando? Al año, pastor. Al año. Muy bien, entonces van a tener que guiarse de estos ejemplos, van a tener que guiarse y tienen que colocar el autor, de dónde están sacando la información, ¿no? De qué libros están sacando. Para eso, para este comentario, tienes que utilizar los libros de sintaxis, ¿no? Y puedes utilizar diccionarios, o sea, del estudio de palabra. Puedes utilizar los diccionarios, puedes utilizar el contexto histórico, el paso 1, el paso 4, puedes utilizar el paso 7, diccionarios exegéticos, puedes utilizar el paso 9 o el paso 8, que es el fondo histórico-cultural, la cultura, en libros que hablan sobre la cultura, o puedes utilizar comentarios, ¿no? Puedes utilizar comentarios exegéticos, el paso número 2, ¿no? Entonces, todo eso tienes que utilizarlo en el comentario, ¿no? En el comentario, tienes que utilizarlo en el comentario. Es como estarías comentando, ¿no? Pero cuando vayas comentando, tienes que colocar de dónde estás sacando esa información, ¿no? Tienes que colocar a sus autores, de dónde estás sacando eso. Tienes que colocar el autor, el año y la página. No te olvides, el autor, el año y la página. El autor, el año y la página. Tienes que ir haciendo por ejemplo, esta es una cita directa, ¿no? Una cita directa. Que pasan más de 3 líneas. En ese caso tienes que colocar en esta forma, ¿no? Pero cuando no son más de 3 líneas, puedes colocar con puntos, con comillas, ¿no? Con comillas tienes que colocar. Con comillas tienes que colocar y colocar ahí el autor, el año y la página, ¿no? El año y la página. Pero también puedes parafrasear, se puede parafrasear. A ver, no sé si aquí han parafraseado mis estudiantes. Aquí está, bueno, no, todos son citas directas, ¿no? Citas directas. Entonces, ahí todos son citas directas. A ver, no sé si habrá una cita indirecta. No, no hay. Tal vez el del otro. Tal vez el otro. A ver, vamos a ver si hay aquí citas indirectas. Cuando son citas indirectas, no tienes que colocar entre comillas, ¿no? No tienes que colocar entre comillas. Por ejemplo, aquí está el texto que hemos aprendido de sintaxis, está de hermano Miguel Wheeler, ¿no ven?
No te olvides colocar ahí del hermano Miguel Wheeler de lo que hemos hecho de sintaxis, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice aquí? Mende, en la cual es una negación continua, se traduce ni siquiera, negativa, y con el verbo esto, presente, pasivo, imperativo, es una prohibición, ¿no ve? Ahí es una cita indirecta, no está entre comillas, ¿no? Y al estar en tiempo presente denota un proceso en la vida del creyente, ¿no? Y ahí está el hermano Miguel Wheeler, ¿no? El texto del hermano Miguel Wheeler no tiene año, ¿no? Pero sí tiene páginas, ¿no? Las hojitas de sintaxis que les he explicado eso, ¿no? También puedes utilizar danamante, igual en este caso no está entre comillas, ¿no ven? No está entre comillas, pero está explicando el uso, ¿no ven? Eso significa una cita indirecta. Pero cuando es una cita directa, sí o sí necesitas colocarlo entre comillas, ¿no? Y si son más de tres líneas, necesitas colocarlo en esta forma, ¿no? Si son más de tres líneas, necesitas colocar ¿dónde está? Esto, ¿no? Si son más de tres líneas, necesitas hacer esto. Tienes que hacer con la sangría y de manera reglón seguido, ¿no? Lo demás es reglón a 1.5, ¿no? 1.5 es, ¿no? 1.5, ¿no? En esta parte del comentario, puedes utilizar diccionarios exegéticos, comentarios exegéticos, puedes utilizar las gramáticas de sintaxis, que está aquí, miren, estas gramáticas de sintaxis, ¿no? Puedes utilizar eso, puedes utilizar creo que esto no he subido a pero ahí están las gramáticas, ¿no? Puedes utilizar este texto de gramática griega, están los usos, puedes explicar eso, puedes utilizar tu material de griego 1, griego 2, puedes utilizar comentarios exegéticos, puedes utilizar cultura y todo eso en el comentario, ¿no? Tienes que ir comentando según al bosquejo cada uno de los versículos, ¿no? Pero no te olvides colocar siempre el autor de dónde está sacando, el apellido, el año y la página. El apellido, el año y la página. No te olvides sacar ahí, ¿no ve? Cualquier libro. No tienes que copiar. Si hay plagio en tu monografía, es cero. Cero, cerito, cerito, cerito. Cero, ¿no? Y ha habido estudiantes así, ¿no? Que un estudiante tenía ahí, en la materia de exégesis avanzada 1, ha copiado así, pero no ha colocado el autor, no ha colocado el año y ha ido así copiando todo, ¿verdad? Directo, ¿no? Cero, ¿verdad? ¿De dónde ha sacado esta información, querido hermano? Ah, pastor, me he olvidado colocar. Entonces está y ha vuelto a, ¿cómo se llama? Ha aprobado el primer parcial, el segundo parcial, gracias a Dios, tiene buenas notas y le ha alcanzado para sus segundas instancias. Le ha alcanzado, ¿no? Le ha alcanzado para sus segundas instancias. Y ahí ha aprobado la materia, pero si no tenía buena nota en el primer parcial, el segundo parcial, se quedaba el hermano. Así que, pues, prohibido copiar. Tienen que colocar el autor, el apellido del autor, el año y la fecha, ¿no? Y la página, ¿no? Y la página. Tienes que colocar eso, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto, hermanos? Ya estamos sobre hora para que les explique, les ayude sobre su estudio de palabra. ¿Alguna pregunta sobre esto, sobre el comentario ya? ¿Alguna pregunta? Ahí tienen que colocar, no, sí, comentarios tienen que colocar ahí, luego introducción, ¿ya? Comentario, introducción. Y ahí se copia todo el bosquejo y van comentando. Ustedes son los comentaristas en este caso, ¿no? Los comentaristas. No se olviden colocar los autores, ¿no? El año y la página. No se olviden, porque aquí están todos, ¿no? De la conclusión de su estudio de palabra que han hecho, tienen que colocar ahí, ver apéndice número 2, ¿no? La conclusión de su estudio de palabra, ¿no? Donde el pasaje que corresponde, ¿no?
donde el pasaje que corresponde, ¿no? Tienen que colocar ahí, ver apéndice 2. Cuando se quieren referir a su análisis, ver apéndice 2. O cuando se refiere a su diagrama, ver apéndice número 3, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, eso tienen que colocar. ¿Alguna pregunta, hermanos? Y con eso ya estoy acabando esto de la explicación de la monografía. Y, queridos estudiantes, no se olviden colocar la bibliografía al final, ¿no? La bibliografía, tienen que colocar la bibliografía. Ahí está, la bibliografía, ¿verdad? De todos los libros, diccionarios, tanto del estudio de palabra, del comentario, todo tienen que colocar ahí, ¿no? Toda la bibliografía. Igual aquí, este es el de la otra monografía. La otra monografía también tiene su bibliografía al final. Su bibliografía. Si no tiene su bibliografía, este no tiene, ¿no? No, debe tener en alguna parte del estado. A ver, si no, está mal, ¿verdad? Bueno, ahí están sus apéndices, debe estar más. Pero su bibliografía al final, a ver, debe estar por aquí. Ahí está, ¿no? Ahí está la bibliografía, ¿no? Utilicen este de Hader, igual ahí está su bibliografía. Creo que este está mejor, ¿no? Pero ahí está la bibliografía. Pero esta bibliografía tiene que ir al final, ¿no? No tiene que estar ahí. Los apéndices están al penúltimo y la bibliografía al final. Eso es. ¿Sí? Eso es, queridos estudiantes, ¿no? Eso es. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, queridos hermanos? Eso es todo su trabajo, hermanos. No vamos a avanzar, ¿no? No vamos a avanzar solamente todo el mes de octubre, del 20 de octubre hasta casi todo un mes de su monografía. Tienen que dedicarlo a su monografía. Nada más. ¿Yo? Nada más. Nada más, queridos estudiantes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, hermanos? Listo, hermanos. Si no hay preguntas, puedes dejar de grabar. ¿Abimael? Sí, profesor, voy a dejar de grabar.